Bendiciones, bienvenidos a la clase número 6 de liderazgo bíblico, la última clase de esta rama. Y vamos a seguir hablando de las características de un liderazgo eficaz, de un verdadero líder. Seguimos con el principio de liderazgo 16. El líder no abdica de su papel en la oposición. El apóstol tuvo que responder al ataque o renunciar a la iglesia ante falsos maestros. No importa cuán desagradable fuera para Pablo involucrarse en defensa propia, necesitaba oponerse a la amenaza de estos falsos apóstoles por el bien de los corintios. Estaban en peligro de ser engañados por las falsas acusaciones en su contra. Si se volvían contra Pablo y abandonaban su liderazgo, quedarían completamente expuestos y susceptibles a las malditas herejías doctrinales de los falsos maestros. Una verdad que cada líder eventualmente descubrirá es que la gente es sorprendentemente voluble. Es sorprendente cuán fácilmente puedan ser influenciados por las mentiras sobre un líder a quien conocen y aman. Vemos esto todo el tiempo en la vida contemporánea. Las víctimas de tales mentiras saben cuán frágil puede ser la verdadera lealtad. Eso también era cierto en los días de Pablo. Los falsos maestros habían colocado a Pablo en una posición que parecía imposible. Si se defendía a sí mismo, eso solo generaría aún más cargos contra él. Pero si ignoraba la amenaza, estaría renunciando a su liderazgo. Por lo tanto, Pablo sabiamente respondió a sus acusadores de una manera que anticipaba todas sus objeciones. En 2 de Coríntios 3, 1 a 5, está registrado así. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O acaso necesitamos como algunas cartas de recomendación para vosotros o de parte de vosotros? Vosotros sois nuestra carta, escrita en nuestros corazones, conocida y leída por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo redactada por nosotros, no escrita con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de corazones humanos. Y esa confianza tenemos hacia Dios por medio de Cristo. No que seamos suficientes en nosotros mismos para pensar que cosa alguna procede de nosotros, sino que nuestra suficiencia es de Dios. La epístola de alabanza de Pablo fue mejor que cualquier otra carta que los falsos maestros podrían sacar de sus bolsos. El de Pablo fue un testimonio de carne y hueso, vivo y viviente. Sus credenciales como líder fueron escritas en las vidas de los corintios mismos. La influencia de su ministerio en sus vidas fue una amplia prueba de la legitimidad y la eficacia de su liderazgo. Recuerde, la efectividad del liderazgo se mide en términos de influencia. Cuando ves la influencia de alguien reflejada tan profundamente en las vidas de otras personas, has identificado a alguien que es, por definición, un líder. Pablo, mientras defendía vigorosamente su propia suficiencia, estaba ansioso por explicarle que su confianza no era meramente confianza en sí mismo. Entonces, en 2 de Corintios 3, 4, explicó la fuente de su certeza. Y esta confianza tenemos hacia Dios por medio de Cristo. Pablo estaba seguro de su vocación. Es por eso que se negó a abdicar su liderazgo a los falsos maestros. Su llamado fue una mayordomía recibida de Dios. Después de todo, se requiere en los mayordomos que los mayordomos sean encontrados fieles. Por lo que Pablo no tuvo más remedio que responder a este ataque a su autoridad. Dios fue quien lo llamó al papel de liderazgo. Pablo nunca titubeó sobre su llamado. Este es otro principio vital en todo liderazgo sabio.
Un líder está seguro de su vocación. Principio de liderazgo 17. El líder está seguro de su llamado. Los que no están seguros de su propia vocación no pueden ser líderes efectivos. Nada es más debilitante para el liderazgo que la duda de uno mismo. Las personas que tienen dudas sobre sus propios talentos o llamado nunca son buenos líderes, porque en el nivel más básico no están seguros si lo que están haciendo es correcto. Ellos naturalmente serán atormentados por la indecisión, vacilantes, tímidos y pusilánimes en cada elección que deben hacer. Pablo nunca titubeó en su confianza de que Dios lo había llamado a ser apóstol. Otros lo interrogaron todo el tiempo. Después de todo, él no era uno de los 12. Él era un recién llegado relativo a la fe en Cristo. Él, de hecho, había sido un notorio perseguidor de la iglesia. Pablo mismo confesó en 1 de Corintios 15:9, porque yo soy el más insignificante de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, pues perseguí a la iglesia de Dios. Pero la llamada de gracia de Dios en su vida, a pesar de su pasado, era clara. Los otros apóstoles lo afirmaron sin reservas. En Gálatas 2, 7, 9, Pablo hace la siguiente declaración. Sino al contrario, al ver que se me había encomendado el evangelio a los de la incircuncisión, así como Pedro lo había sido a los de la circuncisión. Y al reconocer la gracia que se me había dado, Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra de compañerismo, para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión. Por lo tanto, aunque se consideraba menos que el más pequeño de todos los santos, también sabía que él no era en absoluto inferior al más eminente de los apóstoles. Esto no fue arrogancia de su parte. Dios lo había llamado sinceramente a tal oficio. Esa confianza es una fuerza grande y necesaria en el liderazgo. Estar tan seguro de su talento, tan enfático con su llamamiento, que ningún juicio, por severo que sea, podría hacerle cuestionar su vida. El liderazgo efectivo depende de ese tipo de determinación, coraje, audacia y determinación. Ningún líder puede ser verdaderamente exitoso si considera la tarea presente como un trampolín. No puede distraerse con el futuro y ser eficaz en el presente. Si un líder se encarga de la tarea actual con todo su poder, el futuro se abrirá para mayores oportunidades. Vivir en la fantasía de esas oportunidades futuras, sin embargo, nos debilita en el presente. Las personas en el liderazgo que se abandonan a la duda tendrán siempre dificultades, porque cada vez que las cosas se ponen difíciles, cuestionan la validez de lo que hacen. ¿Debería estar aquí? ¿Debo ir a otro lado? ¿Debo salir por completo? A menos que tenga la absoluta confianza de que se le ha llamado y dotado para lo que está haciendo, en cada prueba, cada dificultad amenazará con desviarlo de su objetivo. Nunca conocí a un líder eficaz que no fuera competitivo. Los verdaderos líderes desean desesperadamente ganar. O mejor dicho, esperan ganar para lograr el objetivo. Esa pasión por alcanzar el premio es lo que el mismo Pablo describió en Filipenses 3:14, y noten que surgió de su llamado, que dice: prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo sabía que los dones y el llamado de Dios son irrevocables. Él creía en los dones que Dios le había dado.
Él confió en el poder de Dios en su vida. Él sabía sin lugar a dudas que Dios lo había apartado para el liderazgo, incluso desde el nacimiento. Entonces, él podía fijar sus ojos firmemente en el premio. Pablo no estaba solo. Todos los apóstoles ministraron con el mismo tipo de confianza que Pablo tenía. Hechos 4 describe cómo Pedro y Juan fueron llevados ante el Sanedrín para dar cuenta de su curación de un hombre cojo en la puerta del templo. Después de que dieron su testimonio, el versículo 13 dice, al ver la confianza de Pedro y de Juan, y dándose cuenta de que eran hombres sin letras y sin preparación, se maravillaban y reconocían que ellos habían estado con Jesús. La extraordinaria confianza de los apóstoles no vino del entrenamiento formal, vino del hecho de que Cristo los había elegido, los había entrenado y los había fortalecido con su espíritu. Incluso frente a la muerte, su confianza permaneció intacta. Por lo tanto, cuando el Sanedrín les ordenó, bajo pena de muerte, que dejaran de hablar de Jesús, simplemente respondieron, ¿por qué no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído? Luego oraron. Y ahora, Señor, considera sus amenazas y permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza. Esa fue la fuerza de todos los líderes en el mundo de la iglesia temprana. Su confianza no se basaba en sus habilidades personales. No fue la confianza en uno mismo. La confianza en uno mismo es arrogancia, pero era una convicción fuerte e inquebrantable de que eran llamados. No que seamos suficientes en nosotros mismos para pensar que cosa alguna procede de nosotros, sino que nuestra suficiencia es de Dios. Pablo estaba sumamente seguro de su vocación y muy seguro de su propia dotación. También recordó de dónde habían venido esos dones y sabía que no eran de su interior. La fuente de su suficiencia era Dios. Pablo no imaginó ni por un momento que estaba capacitado para el oficio apostólico en sí mismo. Por el contrario, sabía que era inadecuado por sí mismo. De ninguna manera, Pablo se imaginó a sí mismo intrínsecamente adecuado para la tarea a la que Dios le había llamado. Y esa comprensión lo mantuvo dependiente de la gracia divina en todos los aspectos de su liderazgo. Por lo tanto, él ejemplifica otro principio básico de todo liderazgo sabio. Un líder conoce sus propias limitaciones. Principio de liderazgo 18. El líder conoce sus limitaciones. El líder que olvida su propia debilidad inevitablemente fracasará. Pablo, en contraste, tomó fuerza de recordar sus propias debilidades, porque esas cosas lo hicieron más dependientes del poder de Dios. Él escribió, por eso estoy contento con las debilidades, con los insultos, con las aflicciones, con las persecuciones, con las dificultades por amor de Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando llegó al final de sus recursos humanos, fue cuando el poder de Dios fluyó a través de él. Dios y solo Dios era la única fuente verdadera de suficiencia de Pablo. Las personas no son efectivas en el liderazgo simplemente porque son comunicadores naturalmente talentosos, porque tienen mentes creativas, porque tienen un instinto para persuadir a las personas o por cualquier otro medio natural. De hecho, si de lo único que depende es de sus propias habilidades, sus propias limitaciones serán su perdición. Desde una perspectiva espiritual, el ingenio humano y la inteligencia humana tienden a corromper más de lo que ayudan. El apóstol Pablo tenía una gran mente, pero no dependía de ello. Pero él no tenía ninguna confianza en el poder de la sabiduría humana cuando se usa para sus propios fines. Les recordó a los corintios que la palabra de Dios dice,
porque está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los inteligentes desecharé. Por esa misma razón, la predicación de Pablo en Corinto había sido simple y clara. Primera de Corintios 2, 1 a 5 dice: cuando fui a vosotros, hermanos, proclamándoos el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabra o de sabiduría, pues nada me propuse saber entre vosotros, excepto a Jesucristo, y este crucificado. Y estuvo entre vosotros con debilidad y con temor y mucho temblor. Y ni mi mensaje ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Pablo tenía la capacidad intelectual y oratoria para aferrarse a los grandes filósofos, pero esa no era la base de su ministerio. El corazón de su mensaje siempre fue Cristo, proclamado con claridad y franqueza, y confió en el poder del evangelio mismo, no su astucia, para penetrar los corazones e influenciar a las personas. Eso es algo que muchos líderes de la iglesia hoy harían bien de recordar. La verdad no era algo que residía en Pablo. El poder para el ministerio no radicaba en sus habilidades. Quítenle la palabra de Dios y él no tenía nada que decir. Retire el Espíritu de Dios de su vida y no podría hacer nada que valga la pena. Él lo sabía. Su afirmación sobre el apostolado no estaba relacionada de ninguna manera con el hecho de que era un orador inteligente, un pensador brillante o un escritor poderoso. Él era apóstol porque Dios lo había llamado y le había dado poder. Quítenlo y él no hubiera sido apto para la tarea, independientemente de sus habilidades naturales y su entrenamiento formal. Es por eso que Pablo se negó a defenderse alardeando de su habilidad como teólogo o su habilidad como orador. No hay una palabra en toda su defensa propia sobre sus talentos o su entrenamiento. Su única suficiencia era de Dios. Es un principio a tener en cuenta. Ningún líder competente va a estar ansioso por impresionar a la gente con sus credenciales. Los líderes que son verdaderamente capaces están calificados debido a su carácter. Se identifican fácilmente no por cartas de recomendación, sino por la influencia que ejercen sobre los demás. Son personas que confían en su vocación y al mismo tiempo saben que dependen por completo de Dios como fuente de su verdadero poder. De hecho, nadie conocía su propia debilidad mejor que el apóstol Pablo. Reconocía honesta y humildemente su propia insuficiencia inherente. En 2 de Corintios 12, 9, él dice: y él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Fue una cuestión de asombro constante para Pablo mismo que alguna vez haya sido llamado a liderazgo. Pablo le dijo a Timoteo: doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor, que me ha fortalecido, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Aún habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor y agresor, sin embargo, se me mostró misericordia, porque lo hice por ignorancia en mi incredulidad. Pablo admitió libremente que en su caso el mensaje estaba empaquetado en un contenedor humilde, frágil, imperfecto y común. Recuerde las imágenes que empleó en 2 de Corintios 2. Era un incensario, un recipiente para guardar el incienso del evangelio. Él fue simplemente un instrumento a través del cual Dios difunde la fragancia de su conocimiento en todo lugar. ¿Y qué vasija tan humilde era? No era un incensario de lujo
con grabado hecho de metales preciosos o con incrustaciones de joyas finas, sino un vaso de barro. Eso es precisamente lo que dijo en 2 de Corintios 4:7, cuando afirmó: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Las imágenes provienen de un pasaje familiar del Antiguo Testamento en Jeremías, donde Dios es retratado como un alfarero soberano, haciendo y rehaciendo a sus criaturas en recipientes adecuados para cualquier uso que él elija. Jeremías 18, 3-6, Pablo tomó prestada la imagen misma en Romanos 9, 21, cuando dice: ¿o no tiene el alfarero derecho sobre el barro de hacer de la misma masa un vaso para uso honorable y otro para uso ordinario? La arcilla representa la base de la humanidad caída, sucia, desordenada y sin ninguna virtud inherente o excelencia propia, como el divino alfarero. Dios modela soberanamente diferentes vasos del mismo peso para cualquier uso que él considere apropiado. Su utilidad se deriva de la obra del alfarero, ciertamente no debido a ninguna cualidad en la arcilla. Incluso las ollas de barro no tienen virtud o propio poder propio. Son simplemente instrumentos en las manos del alfarero, formados por él de acuerdo con su propio deseo. Pablo no negó su condición de humilde vaso de arcilla. Él lo admitió. Todos los líderes son, en el mejor de los casos, vasijas de barro. Algunos pueden ser vasos de mejor aspecto que otros, pero ningún líder verdadero puede jactarse de haber alcanzado su posición simplemente por talentos superiores, atributos físicos, habilidades de comunicación o lo que sea. Si Dios no usara vasos de barro ordinarios, no habría ningún líder espiritual en absoluto, porque no hay personas que no estén plagadas de defectos y debilidades humanas. El más grande de todos los líderes en las Escrituras era fundamentalmente defectuoso. Abraham, Moisés, Elías, David, Gedeón, Isaías, Jeremías y muchos otros tenían debilidades. Incluso utilizaron sus debilidades como excusas para escaparse del ministerio. La mayoría de los 12 a quien Cristo designó eran pescadores toscos. En la noche de la traición de Cristo, todos lo abandonaron y huyeron. Estos eran hombres frágiles, imperfectos de la arcilla. 2 de Corintios 4:7 otra vez nos dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Por qué un tesoro inestimable contenido en vasijas de arcilla? En lo que respecta a Pablo, sus propios méritos no valían nada. Los contó como estiércol, excremento, la clase más baja de inmundicia. Si no fuera por el tesoro inapreciable que Dios le había confiado, no tendría ningún valor en absoluto. Filipenses 3:8 dice: y aún más yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Esa es la verdadera humildad y es una de las claves de la eficacia de Pablo como líder. Desde el día de su conversión en el camino de Damasco, nunca se había considerado a sí mismo como alguien especial. Todo lo contrario. Al usar vasijas de barro ordinarias, Dios expone su gloria en relieve. Dios emplea simples vasos de arcilla para que pueda estar claro para todos que el poder es de Dios y no de nosotros. Incluso los notables y talentosos de este mundo deben aprender a convertirse en vasijas de barro para poder ser utilizados por Dios con la máxima efectividad. El poder espiritual no es el producto del genio humano o la técnica humana. El poder proviene de Dios
Y lo maravilloso es que nuestra debilidad no es fatal para la causa de la verdad. De hecho, es ventajoso porque nos quita del camino y permite que el poder de Dios haga su trabajo. La gran y alentadora realidad de nuestro llamado como líderes espirituales es esta: conocer nuestra debilidad no es una desventaja, es esencial para lo que hacemos como líderes. Y por lo tanto, como Pablo, podemos regocijarnos en esa debilidad. Es importante recordar que no estamos hablando del pecado, estamos hablando de limitaciones humanas normales. La humanidad que proviene la humildad, perdón, que proviene de conocer nuestras flaquezas humanas, debería motivarnos a odiar el pecado y a estar constantemente y continuamente arrepentidos. Ese fue el espíritu del apóstol Pablo mismo, como vemos en Romanos 7. Todo verdadero líder espiritual cultivará un odio sagrado por el pecado y un corazón humilde y arrepentido por el pecado en su propia vida. Esa es una parte esencial de la vida de cada olla de barro humilde. Aunque los vasos de barro son baratos, ordinarios y desechables, también son increíblemente duraderos. Pueden sobrevivir a enormes cantidades de estrés y manejo rudo. Incluso si están astillados, aún pueden ser útiles. Puedes buscarlos todo lo que quieras y simplemente no se desgastarán. El calor prolongado de un horno no los lastima en absoluto. Por supuesto, en última instancia pueden romperse, pero a falta de eso, no mucho puede arruinar una vasija de barro. El liderazgo de Pablo tenía esas mismas características. Él escribió su vida de pruebas constantes. Esta calidad es absolutamente esencial para cualquier persona en el liderazgo. Un líder es resistente. Entonces, con eso finalizamos las clases de liderazgo bíblico. Nos vemos en otra oportunidad. Bendiciones a todos y hasta la próxima clase.